En el que viene, no sé. Además, en el que viene va a haber un examen nodal para su aparte de no ha pasado el modelo, no se ríe. Bueno, continuando con esto, que es difícil de manejar sería la restricción precoz a comparación de la restricción tardía. Normalmente esto se va a asociar mucho a la preeclampsia. Por si no sabían esto, yo tampoco sabía hasta que leí un artículo que se asocia mucho a la preeclampsia cuando hay una restricción intrauterina precoz. En cambio, en la restricción tardía, por decirlo así, hay una asociación muy baja con la preeclampsia, sí puede haber, pero hay muy pocas veces que puede manifestar. Así que si dice cuál se asocia más, es crecimiento precoz. ¿Sabes? La siguiente. Bueno, como les decía, lo más importante de este tema es que es por la insuficiencia placentaria y por eso se da la restricción de crecimiento intrauterino. ¿Esto qué significa o qué se caracteriza? Más que nada es una enfermedad caracterizada caracterizada. No sé qué. Ya estaba durmiendo. Por un flujo sanguíneo inadecuado a la placenta durante el periodo de la gestación, que da lugar principalmente a la disminución de transferencia placentaria de oxígenos, nutrientes al feto, y puede provocar prácticamente un retraso de crecimiento, sufrimiento o llevar a una muerte fetal. ¿Sale? Aquí un dato importante, les puse. Aquí en el curso del embarazo normal, las concentraciones normales serían el factor de crecimiento endotelial vascular de la sangre, normalmente es normal, pero cuando hay una deficiencia de esto, produce una insuficiencia placentaria. Esta palabra, como les acabo de leer, el factor de crecimiento endotelial vascular, tiene que tener un nivel adecuado para que no se produzca esto y haya un buen crecimiento fetal. Eso es dato extra. Porque no viene en el diapositiva. Bueno, ya les había dicho más. Bueno, ya siguen. Ahí está, cuando es inicio precoz, menor de 34 semanas, cuando es inicio mayor, o tardío. Esto, yo tengo una pregunta. ¿Lo vamos a tomar como menor a 34 o menor a 32? Porque manejan 2 rangos. Inicio precoz, bueno, habíamos hablado de la 32. Ok, de semana 32, inicio precoz, inicio tardío, después de hacer precoz. Ok. A ver, Menor a 32 es precoz. bueno. Mayor a Luego tiene 34. proceso completo. Es que este dato lo saqué en un libro de ginecología, pero no en otra bibliografía. Ahora hay que acercarme porque voy a hablar. Siguiente. Bueno, ya les dije, ¿no? La fisiopatología, pero ¿qué pasa? Pues obviamente hay una disminución de estos, o bien puede haber una anomalía en la arteria y en las venas de la placenta. ¿Alguien me dice cuántas arterias y cuántas venas tenemos en la placenta? Dos arterias. ¿Seguros? Sí. Esto pasa en ocasiones cuando esto podemos encontrar nada más una anomalía, una arteria y una vena, y por eso hay una insuficiencia placentaria que puede causar una restricción de crecimiento. Y obviamente al haber, por ejemplo, si yo les digo, en una hipertensión gestacional o una preeclampsia, ¿puede haber una restricción de crecimiento? Sí, puede haber. ¿Por qué? Hay una disminución del embarazo. Hay una disminución
todo el trayecto de la madre hacia el feto, o sea, el intercambio que hay de la placenta hacia las arterias uterinas, hay una disminución de calibre y por lo tanto no hay un buen flujo de sangre, de oxígeno. Exacto. No se nutre la En la placenta guía como tal. menciona que suceden las dos cosas, que cuando sucede eso, a la mujer la preeclampsia y en el feto directamente la restricción del crecimiento. ¿Por qué? Porque pues ya no hay vascularidad. No, porque la vascularidad es menor, entonces la resistencia endotelial es mayor. Por eso Por lo- lo tal, se hace que Por eso se recomienda lo de la parte de sí, claro. porque se supone que es recomendable. Es un vasodilatador. Ajá, en lo que es el primer Ah, sí. que no sea de la frente, sí. Oiga, y esto también se podría dar en una paciente que tenga inserción baja placental. Pues sí, ¿no? Lo acabo de comentar. Claro, Sí, Sí, porque Es parte de alteración en procesos placentarios. aquí está. enfermedad tromboembólica podría haber. También. Una inserción baja de placenta te puede dar una restricción en crecimiento. ¿Qué más? Bueno, obviamente que esto no, que conlleva a... Bueno, aquí, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, todo esto obviamente va a haber cambios, principalmente metabólicos, endocrinos, hematológicos, cardiovasculares y también en el comportamiento fetal. Va a haber todos estos cambios al haber una restricción más que nada de pobre oxígeno, pobre paso de nutrientes, entre la madre y el feto. La siguiente cosa. Ya le van dando mensajes de la mamá. Vámonos. ¿Ustedes creen que un feto, va una pregunta, ¿ustedes creen que un feto que reciba poco oxígeno, pocos nutrientes, tenga un buen desarrollo neurológicamente? Sin No. deber de- No. Del eje de ¿Seguro? oxigenación. Sí, Queda o sea, dormido. Ah, es que Ah, tiene tiene un un retraso. presentar un retraso mental y aparte Sí, como Bueno, a largo una plazo. de las cosas en la fisiopatología pasa es, como hay pobre oxígeno y pobres nutrientes al feto, ¿qué pasa? Les puede dar una hipoxia, pero también puede tener un desarrollo cerebral normal. ¿Por qué pasa? Todo lo que necesita el cerebro se lo roba a todas las partes del cuerpo, en pocas palabras. Se concentra en el flujo cerebral y en el flujo cardio. Me imagino que en pediatría ya vieron ustedes desde hace muchos temas atrás. En pediatría, vieron hace muchos temas atrás, debieron haber visto la circulación mayormente. Pero lo vimos en Pediatría. circulación mayor. Mayores para viejitos. No, pero no es. Ah, se refiere a eso. Yo dije, No se va a abrir con todo. No, entonces es parte de eso. Me largo de ahí. ¿Me explicaste tú, Sam? Bueno, entonces, Entonces quiere decir que el cerebro, o sea, ahí está el homocéfalo, pero ahí está todo. El cuerpo le da prioridad al cerebro. le da prioridad al cerebro. O sea, de ahí sale todo. Ajá, puede estar todo cerrado, pero el cerebro tiene que desarrollar bien, le da la prioridad del cerebro, aumenta el flujo. Bueno, aquí como les puse, paralelamente conforme ocurre un mayor deterioro fetal, el flujo de las arterias umbilicales varía desde una normalidad a un aumento de la resistencia mediante la disminución progresiva del flujo sanguíneo. ¿Sale? Esos elementos. Puede haber, si, digamos, que la restricción del flujo sea demasiado pobre, ahí sí podría haber una
anomalía a nivel cerebral. Ahí no habría un crecimiento tal cual, aunque le dé la prioridad, pero no se va a desarrollar completamente. Pero cuando hay una restricción más o menos moderada, por decirlo así, Aquí hay una restricción severa del cuerpo, Va a priorizar el se cerebro. prioriza los órganos blancos. así es. Y dentro de ellos está el corazón y el cerebro. En la circulación de los neonatos o de los fetos, o de los productos intrauterinos, es decir, estamos hablando, así hay una disminución del flujo. Se dice que en la circulación toda la sangre mayormente oxigenada que viene, ¿de dónde viene la sangre? ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene esa? La La circulación. arteria que nutre a nivel oxigenado. Las capas superiores. Se refiere al cordón, al. ¿De dónde viene de dónde se desdobla la arteria? ¿Del cordón? ¿De dónde se desdobla Ah, no, pero es que quería ver si había. la arteria? Sí, pero. Está ya, Antes. De la placenta. Producción. Bueno, sí. Ajá. De la placenta hacia el bebé. Pero, ¿y de la placenta hacia abajo? Ahí se llama. De la mamá. Y luego, ¿por qué dice que por qué le pongo un punto del cordón umbilical hacia abajo? ¿De dónde viene? No, después de la Ella es otra. Satanás. Adelante. Bien, bueno. Viene de. Ni bien, fíjate. De la vena umbilical. Ah, ya lo Se veo. le llama. Es la otra. De la hepática. Ah, La es que lo que pasa, Ya de la la vena. vena, del cordón umbilical, por ejemplo, de la vena se desdobla o entra al ductus venoso que pasa por la vena hepática. No, de hepática se desdobla Y el drenaje, obviamente, si hablamos de las arterias umbilicales, es donde se origina. Ahora, y ustedes díganme, ¿cómo se llama? Aquí dice, Ya las ven. arterias umbilicales. Ah, ahí sí de la dile. Sí, de las viejas, pero ¿qué? Externo o interno. Pues externa. Aquí está. La primera. Entonces la umbilical sí viene de la hepática. Arteria La umbilical. vena umbilical, sí. Ah, sí. O sea, pasa por. Ajá. Y la arteria de En resumen, les puse esto, ¿no? Pequeño cavidad gestacional se le considera normal, creciendo entre percentiles mayor a 3 y menor a 10. Con estudios, lo que es normal. Y lo que les puse en adelante, lo que es anormal, ya es cuando existe una anomalía intrínseca fetal como causa genética o infecciosa. Y cuando hablamos de una restricción de crecimiento fetal es cuando existe un doble alterado o curva de crecimiento debajo del crecimiento. En la actualidad, el Doppler, los ultrasonografistas o los radiólogos están haciendo flujometría. Y entonces, anteriormente el Doppler tenía muchos falsos positivos porque nada más pedían que tuviera flujo, se medían el diámetro aproximado. Ahora están viendo la flujometría, los equipos ya miden la flujometría, cuántos por centímetro cúbico será, qué frecuencia tiene. Entonces, en la actualidad hay una especialidad, digámosle así, o un diplomado, por qué llamar,
de flujometría arterial que están llevando los químicos, los urólogos, los químicos, los radiólogos y los ultrasonografistas para poder determinar esto, ¿no? Ahora en el ultrasonido de segundo trimestre y en el tercer trimestre piden flujometría tanto materna como fetal para ver si puede haber riesgo de una preeclampsia. Y una de las que miden es la cerebral. Sí, la cefalea. ¿Sabe qué más? Bueno, la siguiente, por favor. Y ya viene lo que es el diagnóstico. Bueno, pues en base a esto al diagnóstico y lo que estaba checando, que incluso le conté porque tenía mi dudado, es que en la parte de la norma me mencionaba que no era recomendable lo del Doppler porque en muchos de los casos pues llegaba a diagnosticar pasos positivos. Y en base a esto mencionaba que las curvas individualizadas o personalizadas eran más recomendables en la base para mejorar la precisión y la identificación de una anormalidad intrauterina. También aquí se recomienda lo que es la parte del ultrasonido en todo el embarazo durante el primer trimestre, específicamente antes y recomendable de las 20 semanas, con un seguimiento pues continuo del embarazo. Siguiente. En base al diagnóstico por el ultrasonido vamos a tener en cuenta de la medición, como usted les mencionó, plano pues caudal, en el parámetro más exacto para estimar la edad gestacional, no del niño. Y en base también, como son lo de las medidas, sí, se toma en cuenta lo de la circunferencia abdominal y el peso fetal que pueda tener. En este caso, en base a los parámetros que determinen el ultrasonido. Y esto también nos va a pues, ayudar a identificar los fetos con un crecimiento subtópico. En muchos de los casos también establece el diagnóstico cuando el peso fetal estimado se encuentra debajo del percentil 10 para lo que es la edad gestacional. Y en base a esto hay alteraciones, sean físicas o neurológicas, en base a la medida del percentil que se encuentra en la tabla. La siguiente. Ajá. Y esto nos va a ayudar a determinar las fórmulas dependiendo del peso que tiene el niño. Si usamos la fórmula de Shepard-Yaoki para estimar el peso fetal, vamos a tomar en cuenta que el rango del peso del mismo sea entre 2080 y 4430 gramos. Ya cuando hay, pues ahora sí que parámetros que dejamos a estas medidas, vamos a tomar en cuenta la fórmula de Hadlock. Y también, como ya les había mencionado, no se recomienda la dosimetría del Doppler por lo mismo que decía que marcaba pues falsos positivos. Y las recomendaciones o los datos también que vamos a tomar en cuenta que son importantes es que en un percentil de 8 la predicción pues a un sufrimiento fetal suele ser mayor, entre un 80 y un 75%. Y en base al percentil 5 puede haber una anormalidad estructural, que en estos casos la norma marca que puede ser entre un 20 y un 43%. Sí. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? En el tratamiento farmacológico nosotros vamos a utilizar principalmente lo que es la maduración tumoral en base al uso de corticoides. En este caso también es recomendable que en el primer trimestre la madre, si en este lado se le puede proporcionar, ¿sí? Y que sean los parámetros entre la tercera y la 16ª semana, ¿sí? Se le aplique lo que es, ¿sí? el ácido o el ácido acetilsalicílico, ya que ¿sí? Como habíamos mencionado, va a ayudar a prevenir lo que es, pues, en estos casos, la preeclampsia, ¿sí? Y pues la retención intrauterina. Pero también tenemos que tomar en cuenta sí, que este tratamiento no exceda las 35 semanas, porque en estos casos suele provocar lo que es una disminución o una supresión del sistema inmune, generando que en muchos de los casos se generen infecciones linfóticas. En los casos de las 24 a las 34 semanas con trastornos de crecimiento fetal, se recomienda lo que es el esquema de innovación con los esteroides, como les estoy mencionando, entre los cuales nosotros vamos a encontrar lo que es la dexametasona, que es una administración de 12 miligramos intramuscular, por la parte de la dosis, ¿sí? De 2 dosis, ¿sí? Cada 24 horas, y la dexametasona administrada también por vía intramuscular de 6 miligramos, 4 dosis, ¿sí? Cada 12 horas. Estas dosis son importantes que te las hagan.
El tratamiento pues farmacológico realmente pues, es de soporte y no es muy recomendable porque en muchos de los casos suele presentarse fallas de un 80% que pueden determinar que la madre suela pues, fallecer y también el feto. ¿Sí? Y en este caso pues el reposo, como dice aquí, pues son cosas que son banales y no tienen mucho sentido. Así que se ha demostrado que pues no puede ser muy eficaz del todo. Y el tratamiento definitivo para el padecimiento pues va a determinar también si la patología que se puede generar es el feto y propuesto también al consentimiento del paciente. ¿Ya? Bravo. Última pregunta. Ya vámonos. Antes de... Ahí. Voy a repetir. ¿Ustedes por qué creen que se le tiene que poner la dexametasona? Adoración. No, moderación pulmonar. ¿Para qué? Por eso, pero hacemos una modulación pulmonar, pero ¿para qué? ¿Con qué fin hacemos esto? Para que siga todavía en Y evitar el Si el morro viene con cierto crecimiento para sacarlo. Uno de los tratamientos que maneja la guía práctica, a ver, pero Era para, como había dicho, para sacarlo en caso de que se complique. también es para eso. ¿Para qué le van a dar una dexametasona si puede llegar hasta 37 semanas? ¿Para qué? Anteriormente se les aplicaba a la mayor Ajá, parte. exacto. Y después de la semana 34 ya no sirve para nada más que para poder causar diabetes a la mamá. Como tal, hubo aumento e incremento de peso a la mamá porque donde reserva. Desde la 34 ya nada. Es que se supone que después de la 35 ya no se recomienda porque pueden tener alteraciones en llegar. Y ya al producto no les sirve de nada. Entonces, para sí así. Sí, porque ya realmente el aprovechamiento del efecto ya no es igual. Vamos Y en el caminando. tratamiento no farmacológico, cuando es menor a 32 semanas, como ya habíamos comentado, hay que darle reposo, alimentación rica en proteínas, buena oxigenación, incluso si se le puede dar Lo de la reanimación neonatal que hemos platicado. ahora quién dice que son. A ver, Mascarilla. No, ¿cuál es la reanimación neonatal? Está lo que es las nasales de 10. Por ejemplo, la posición. No es lo de 10% oxígeno, la posición y la terapia izquierda y glucosa en infusión. Ok. ándale. Pero ya estamos diciendo al principio. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, amigo. Pero dijimos que ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, ya ni- mañana.